¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Esperamos que muy bien y muy atentos a toda la información que hoy hemos preparado para todos ustedes referente a lo que acontece al interior de la Iglesia Católica. El tiempo avanza, tenemos muchas notas, así que rápidamente los titulares. El Papa Francisco reconoce oficialmente que Óscar Romero es un mártir. Y lo definió como un hombre de Dios. Ahora solo falta poner un día a su ceremonia de beatificación. Olvidar el encuentro con Cristo provoca tibieza, dijo el Santo Padre. Il tepore, i cristiani tiepidi. Francisco anuncia por sorpresa que viajará a Sarajevo. Y bosnios musulmanes. La guerra es todavía reciente y las cicatrices todavía no están curadas. El Vaticano reúne a profesores que están revolucionando la enseñanza. El objetivo es educar en el diálogo a los más jóvenes, poniéndoles en contacto con otros de su edad. El Vaticano profundiza en lo que las mujeres aportan a la Iglesia. Son las que se van a analizar en este encuentro bajo diferentes puntos. Uno de los principales es el de la reciprocidad y la diversidad entre hombre y mujer. Selma, la película sobre Martin Luther King y su lucha pacífica por la igualdad. Ganó un Globo de Oro y también está nominada a un Oscar. Padre Carlos, ¿cómo está usted? Bien, mire, muchas gracias. Contento de compartir este espacio y de hablar sobre lo que es noticia por estos días en la iglesia. Padre Carlos, estamos ya a nada del miércoles de ceniza, de iniciar la cuaresma, ¿no? El próximo miércoles 18 de septiembre iniciamos esta cuaresma 2015 y el Papa ha emitido un mensaje que se ha dado a conocer hace ya algunos meses con un tema muy puntual. Rompamos lo que es la globalización de la indiferencia. A partir de textos de la Sagrada Escritura, cuando una parte del cuerpo sufre, toda sufre con ella. También un texto del Génesis, tú eres mi hermano, ¿dónde está mi hermano? Nos quiere de alguna manera poner el dedo en la llaga y señalarnos, nosotros no podemos vivir en este indiferentismo, insolidaridad, indolencia, palabras de moda, pero que en el fondo están cuestionando nuestra conciencia colectiva como seres humanos. Hay mucho dolor en el mundo y que esta cuaresma sea que me duela el hambre, la soledad, el sufrimiento moral de la otra persona, el desempleo de la otra persona. Yo estoy bien y no me puedo encerrar en esa pequeña burbuja de bienestar y de confort personal. Nosotros sí que tenemos oportunidades para pasar esa prueba en la solidaridad. Tenemos personas a que ayudar a diestra y siniestra. Bueno, Padre Carlos, ahora nos vamos a entrar en materia, en noticias. América Latina y concretamente El Salvador están de plácemes por la noticia de la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, un hombre que bien merece un puesto dentro del santoral. El Papa Francisco ha aprobado el decreto de martirio de Monseñor Óscar Romero. La Congregación para las Causas de los Santos especifica que el que fuera arzobispo de San Salvador fue asesinado por odio a la fe. Esto significa que Monseñor Romero será beatificado sin necesidad de ningún milagro. Fue asesinado en San Salvador el 24 de marzo de 1980 mientras celebraba misa en un hospital. Como arzobispo de esa ciudad, siempre defendió a los más pobres y necesitados, principales víctimas de la guerra civil que azotó a El Salvador durante 10 años. En el vuelo de vuelta de Corea del Sur, Francisco dijo que el proceso de beatificación de Monseñor Romero se había desbloqueado y lo definió como un hombre de Dios. Ahora solo falta poner un día a su ceremonia de beatificación. Padre, yo pienso que con la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, muchos sacerdotes, muchos cardenales, muchos obispos se van a tener que sacudir porque de pronto ellos han callado frente a muchas anomalías sociales porque no han levantado la voz por lo que no tienen voz. Todo lo contrario de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que presentó una valentía y un coraje a toda prueba, ¿no? El viernes pasado teníamos el evangelio de Juan Bautista, que denunció el poder dominante de la época. Herodes, lo que tú haces con tu cuñada Herodías, la esposa de su hermano Filipo, es adulterio, no está bien. Y le dice, no te metas con Herodes, le dice, es que es el evangelio, y el evangelio está por encima de las conveniencias humanas. Realmente somos personas muy convenientes. Queremos estar bien con Dios y con el diablo. Jesús nunca pensó así.
Jesús sabía que se enfrentaba al poder dominante de su época, que era el poder de una casta sacerdotal que tenía un control vasto sobre su pueblo. En el caso de Monseñor Óscar Arnulfo Romero sabemos que enfrentó el gobierno de la época, la oligarquía de este pequeño país centroamericano y denunció los atropellos contra el pueblo, la clase trabajadora. Sabía él, porque ya en sus discursos previos antes de morir, él sabía que podía derramar su sangre, como efectivamente aconteció cuando celebraba misa en una capilla de unas religiosas. Pero en el fondo es reconocer que ese martirio de sangre, lejos de ser censurable, como algunos lo miraron y quisieron archivar su proceso en esta congregación para la causa de los santos, es digno de exaltar y es el coraje de la fe. Claramente lo dice el Papa Francisco, lo ha dicho, él muere por odio a la fe, porque la fe nos pide justicia y la justicia hay que hablarla y debemos dejar esos falsos esas falsas estigmatizaciones o satanizaciones. El que habla de justicia social es marxista. No, el Evangelio nos pide, nos reclama justicia y solidaridad. Bueno, Padre Carlos, mucho vamos a hablar seguramente a lo largo de este año de este gran hombre, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Por lo pronto, Padre Carlos, el Papa Francisco dijo que olvidar el encuentro con Dios nos lleva a vivir en una gran tibieza. En su homilía en Casa Santa Marta, el Papa pidió a los cristianos que siempre recuerden el primer encuentro con Cristo para poder seguir adelante con esperanza. La memoria è tanto importante per ricordare la grazia ricevuta, perché se noi cacciamo via questo entusiasmo che viene dalla memoria del primo amore, questo entusiasmo che viene del primo amore, ma viene quel pericolo tanto grande ai cristiani, il tepore, i cristiani tiepidi, ma stanno lì fermi, sì, sono cristiani, ma hanno perso la memoria del primo amore. Sì, hanno perso l'entusiasmo. Explicó que estos cristianos tibios han perdido el espíritu del amor de Jesús y son incapaces de afrontar las dificultades de la vida. Padre, con miras a que nosotros no olvidemos ese amor primero, a que no olvidemos lo que Dios hace, lo que Dios hizo, hace y hará por nosotros. Nosotros tenemos una cantidad de recorderis, unas herramientas pero bien importantes. El Santo Rosario, tenemos el Via Crucis, tenemos la Coronilla de la Misericordia, tenemos la Santa Misa. Yo pienso que sin esto, Padre Carlos, olvidaríamos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Agrégale la vida fraterna, que de alguna manera nos hace vivir el Espíritu de Dios, la caridad. El pobre es un lugar privilegiado del encuentro con Dios, el necesitado. Todos tenemos algún tipo de pobreza. En todo ser humano hay una pobreza afectiva, una pobreza moral, una pobreza económica. Hay distintos tipos de pobreza en el ser humano. Allí está Dios y allí nos pide el Evangelio que nos abramos y allí hay experiencia de Dios. Donde hay amor sincero, donde hay caridad que se dona, allí está Dios. Hay dos evangelios claramente, el Evangelio de Cristo, que es amor, perdón, entrega, justicia, misericordia, donación de la vida. Y hay el Evangelio del mundo, viva para sí, consiga y acumule, dése gusto, no se la deje de nadie, por el contrario, trate de dominar porque eso le da poder. Sea una persona famosa, prestigiosa, ese es el evangelio del mundo, o si quieres el antievangelio. Y aunque la palabra evangelio es tan poderosa en sí misma, que es una noticia o un mensaje que revolucionó la historia humana, el mundo tiene una falsa pretensión, pero es una pretensión de querer decir, esta es la verdad sobre el hombre, vivir para sí mismo, para su egoísmo, dominar y de alguna manera lucrarse de los otros, en lo que conocemos relaciones de dominio o de explotación, lucrarse injustamente de los otros. Por ahí en las Sagradas Escrituras leemos, el que es de Dios oye la voz de Dios. Yo siento como algo demasiado triste la persona que no busque, que no necesite, que no sienta realmente ese llamado, esa voz de Dios. Y continuando este informativo, pasamos nuevamente al Papa Francisco, quien anunció sorpresivamente que va a viajar a Sarajevo.
Al final del Ángelus en la plaza de San Pedro, el Papa anunció por sorpresa otro viaje relámpago a las periferias de Europa. Che sabato 6 giugno, a Dio piacendo, mi recherò a Sarajevo, capitale della Bosnia e Herzegovina. Dijo que el objetivo del viaje será favorecer la reconciliación entre serbios ortodoxos, croatas católicos y bosnios musulmanes. La guerra es todavía reciente y las cicatrices todavía no están curadas. Vi chiedo fin d'ora di pregare affinché la mia visita a quelle care popolazioni sia di incoraggiamento per i fedeli cattolici, susciti fermenti di bene e contribuisca al consolidamento de la fraternidad, de la pace. El viaje durará solo un día, tal y como hizo Juan Pablo II en el 2003. Será su cuarto viaje en Europa y su octava cita internacional. Todavía quedan por concretar las fechas definitivas de sus viajes a América Latina en julio, a Estados Unidos en septiembre y a África en noviembre o diciembre. Padre Carlos, ¿por qué a Sarajevo la llaman la Jerusalén de Europa? Sarajevo es una ciudad muy interesante. Es una mezcla de convivencia pacífica entre islámicos, judíos, cristianos católicos y cristianos ortodoxos. Y yo creo que toda la simbología de este viaje del Papa en medio de unas tensiones que se han generado en los últimos días entre el mundo islámico y el mundo cristiano, con ocasión, por ejemplo, de todas estas guerras intestinas en el Oriente en el Oriente Medio, o lo que ocurrió ahora con esta revista satírica en París, Charlie Hebdo, busca el Papa decir, podemos convivir armónicamente. Es una ciudad preciosa de 350.000 habitantes, es la segunda ciudad del Imperio Otomano después de Estambul, y su misma palabra, la etimología de la palabra, es una eslavización del turco que significa el palacio del gobernador o del virrey, una ciudad detenida en el tiempo, muy bonita, y donde hay sobre todo ese ejercicio de convivencia entre las religiones, y es que es algo que el Papa Francisco vaya a resaltar y a mostrar al mundo. Vamos que el Vaticano se encuentra muy interesado en reunir a todos aquellos profesores que alrededor del mundo están revolucionando la enseñanza. Expertos de 40 países se están reuniendo en el Vaticano para mostrar proyectos educativos de éxito que ayuden a los niños. Forman parte de la red Escolas, el proyecto educativo de Francisco al que ya se han sumado 400.000 escuelas de todo el mundo. Nosotros hemos presentado un proyecto para nosotros muy enriquecedor que se llama el hermanamiento entre alumnos. Todos los alumnos del centro tienen un hermano mayor o un hermano mayor que les acompaña y les ayuda en su proceso de enseñanza-aprendizaje y en su vida diaria, en su rutina. Lo que hemos hecho es un desarrollo tecnológico que es un museo virtual, se lo hemos cedido a Escolas para que todas las escuelas de la red pudiesen exponer sus obras de arte. Con este proyecto los pequeños pueden competir con alumnos de colegios de otros países. El objetivo es educar en el diálogo a los más jóvenes, poniéndoles en contacto con otros de su edad que pertenecen a diferentes realidades culturales, religiosas y sociales. La propuesta del Papa Francisco no solo es innovadora, sino que es necesaria en el mundo que nos toca vivir hoy. Así que por eso venimos a acompañar justamente la propuesta de Escolas, porque vemos en ella una potencialidad enorme. El jueves Francisco clausurará el Congreso mediante una videoconferencia con 5 niños discapacitados de todo el mundo. Será el lanzamiento de una nueva herramienta virtual, Escolas.labs, en la que se han involucrado Google, Microsoft e IBM. Qué bueno, y todo esto es iniciativa del Papa Francisco. Padre Carlos, pero yo no sé si haya que revolucionar la enseñanza a nivel general, pero por lo menos la enseñanza de la educación religiosa y moral, yo pienso que sí merece un revolcón. ¿Usted qué opina? Aquí hay dos aspectos para tratar. El primero es que Francisco, desde que era cardenal en Buenos Aires, conoció y acompañó experiencias o laboratorios educativos donde habían niños de escuelas, primero de distintas clases sociales y segundo de diferentes pertenencias religiosas. Y se hace un ejercicio de convivencia, de aprendizaje y de descubrir en cada religión como lo mejor que tiene. Eso es como una primera afirmación. Por eso Francisco es tan simpatizante de todos estos laboratorios
o experiencias educativas donde se busque como un encuentro y descubrir lo mejor de cada religión, buscar hacer ecumenismo y hacer unidades de la infancia, y en esta dimensión de la educación está el otro aspecto que tú señalas claramente, una educación religiosa, y hablo concretamente de algunas instituciones de enseñanza en nuestra ciudad de Medellín. No se puede limitar simplemente en la atención a un pluralismo religioso a explicar de manera fría, mecánica, doctrinas de lo que consignan libros sobre lo que presenta el islamismo, el judaísmo, el cristianismo, religiones abrahámicas y monoteístas, o lo que presenta, por ejemplo, el budismo. Se trata de mostrar primero la connotación y el trasfondo moral y ético de toda religión. Cuando Dios es amor, cuando Dios es vida, tiene que cuestionar mi vida y llevarme a un compromiso con una escala de valores que tiene que renovar mi vida. Y segundo, esta educación religiosa no puede presentarse como explicando matemáticas, como explicando biología, como explicando geografía. Esta educación religiosa, si bien puede partir de una doctrina, está llamada para la religión que sea, si es un colegio judío, si es un colegio islámico, si es un colegio cristiano, por lo menos que toque la vida y que se den cuenta que la religión no es simplemente el corpus doctrinal mecánico de una serie de propuestas éticas, sino que en mi vida me tienen que interpelar y de alguna manera abrir horizontes insospechados, si yo tengo a Dios en mi vida, que me lleven a un compromiso de justicia, a un compromiso de perdón, a un compromiso de respeto, a un compromiso de fidelidad. Hoy la educación y los valores axiológicos no permean profundamente al ser humano. Lo más que tenemos nosotros como carga moral y ética lo debemos a nuestros papás, pero los colegios cumplen de alguna manera una labor insuficiente en ese permear en profundidad el corazón y la vida de los educandos, de los alumnos, en hacerlos mejores seres humanos, mejores ciudadanos. Estoy de acuerdo con usted, Padre Carlos, además que pienso que una persona sin la dimensión espiritual no puede tomar buenas decisiones a lo largo de su vida, y finalmente que la vida sino una suma de buenas o malas decisiones. Bueno, Padre Carlos, seguimos con el Vaticano, donde se está estudiando el papel o el aporte de las mujeres a la Iglesia. Durante un año, un grupo de mujeres han colaborado con el Pontificio Consejo de la Cultura para reflexionar sobre el papel de la mujer en la sociedad y en la Iglesia. Este trabajo será el objeto de la próxima Asamblea Plenaria del Dicasterio. Lleva por tema las culturas femeninas, igualdad y diferencia. No se trata tanto de una cultura, sino más bien de una forma de ver el mundo, una mirada femenina que tiene características propias, específicas. Estas características son las que se van a analizar en este encuentro bajo diferentes puntos. Uno de los principales es el de la reciprocidad y la diversidad entre hombre y mujer, sin caer en el riesgo de la uniformidad. No hay un modelo masculino al que las mujeres tengamos que tender. Hay dos modelos que juntos son importantes. Es decir, la paridad se consigue manteniendo la diversidad. También se abordarán temas como la capacidad creativa de las mujeres o la cuestión del cuerpo. Por ejemplo, asuntos tan actuales como la cirugía plástica. Si alguien cambia la fisionomía con la que ha nacido, con la que se siente incómodo, sufre y es infeliz, no entiendo por qué tiene que ser demonizado o por qué tiene que ser criticado. En cambio, si se trata de convertirse en como debería ser una mujer, es necesario abrir el debate, porque ¿quién lo desea? ¿Quién lo decide? En este sentido hablamos del burka. Como resultado de estas reflexiones, el Pontificio Consejo de la Cultura constituirá una consulta permanente que recogerá la aportación de las mujeres. Padre, yo estoy completamente segura de que si Jesús viviese en esta época, le daría responsabilidades, tareas a la mujer que antes no se podía. Hoy las tiene en la academia, en el trabajo, en el sector público, en las empresas. Jesús tuvo tres grandes amigas, todas por M, María su madre, Magdalena, muy cercana a él, Marta, hermana de Lázaro. Valoró la mujer, y eso es completamente cierto. La mujer tiene otra mirada frente al mundo, y como decía Gianfranco Ravasi de este Consejo Pontificio para la Cultura, vale la pena conocer esa mirada distinta que tiene la mujer frente al mundo, la sociedad, la misma percepción de la fe. Bueno, en los próximos días se van a entregar los premios Oscar, Padre Carlos, y tengo entendido que dentro de las películas, de pronto con posibilidades de llevarse estos premios, está Selma,
que trata sobre la vida de ese gran líder norteamericano, Martin Luther King. Veamos el tráiler de esta película. Una marcha pacífica entre las ciudades de Selma y Montgomery, en la Alabama de 1965, cambió el mundo para siempre. En poco más de 2 horas, la película Selma cuenta cómo Martin Luther King consiguió que la gente de color votase en Estados Unidos. El actor británico David Oyelowo encarna al histórico líder en el papel de su vida. Poco después de que mi mujer y yo nos mudáramos a Estados Unidos, algo de lo alto me comunicó que iba a hacer este papel. Nominada a 2 Oscar, 1 a Mejor Película, el film también ha sido aplaudido por personalidades de la Iglesia Católica en Estados Unidos, como el cardenal Sean O'Malley. Su canción oficial Glory ganó un Globo de Oro y también está nominada a un Oscar. Es como cuando de verdad amas algo. De verdad amo este proyecto con toda mi alma y mi corazón. Tenía que formar parte de él. Además de Oyelowo, Tim Roth, Tom Wilkinson y Oprah Winfrey protagonizan la película, que apunta a convertirse en un clásico. En Estados Unidos ya ha recaudado $40 millones en taquilla desde que se estrenó el 23 de enero. Qué bien por el buen cine en nuestras pantallas. Padre Carlos, se nos acabó el tiempo, vuela realmente en este programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Con todo gusto, Miriam, un verdadero profeta de nuestro tiempo, Martin Luther King. Que tengan un resto de día muy feliz.